Esto no es una historia de fantasmas, sino algo que ocurrió hace mucho tiempo cuando estaba en la universidad. Mi amigo Pedro era un lanzador habitual en el equipo de béisbol de la universidad. Era un tipo robusto y también bastante alto. Teníamos un examen próximamente y él estaba en la biblioteca estudiando intensamente. Yo también estaba allí y vi todo lo que ocurrió. Tenía la vista perfecta. La biblioteca estaba tranquila y silenciosa y antes de darme cuenta, ya había oscurecido. Aún quedaba bastante tiempo antes de que la biblioteca cerrara. Ya sabes, esas noches de finales de septiembre donde la noche cae más rápido y está lloviendo. Era una de esas noches. Vi a Pedro allí abajo. Estaba guardando sus cosas en su mochila y preparándose para irse. Estaba lloviendo mucho afuera. Sabía que llovería porque había revisado el pronóstico del tiempo. Probablemente Pedro no revisó el pronóstico del tiempo porque no trajo un paraguas. Había algunos paraguas dejados por la entrada de la biblioteca. Supongo que pensó que podría tomar uno ya que nadie lo estaba usando, o tal vez alguien lo había olvidado allí. Él era ese tipo de chico, siempre tomando lo que no era suyo. A menudo pedía cosas prestadas sin tener la previsión de pensar en el futuro. Buscó entre los paraguas, ignoró los de vinilo de aspecto barato y eligió el más grande que pudo encontrar. Más tarde dijo que notó algo pegajoso en el mango. Pensó que podría haber sido una broma o algo así. Me levanté porque pensé que estaba a punto de robar mi paraguas, así que lo observaba. Así fue como vi todo. Lo vi abrir el gran paraguas que había seleccionado. Luego un enorme estruendo resonó por la biblioteca, emanando de la entrada, seguido por el sonido de un grito. Miembros del personal corrieron hacia él. Toda la biblioteca olía a un olor no muy diferente al de los fuegos artificiales. Pedro estaba envuelto en humo y su brazo derecho estaba en llamas. El personal ayudó a extinguir rápidamente las llamas y Pedro se fue en una ambulancia. Sufrió quemaduras horrendas en la mano. La policía y el departamento de bomberos vinieron a investigar lo ocurrido en la biblioteca. El paraguas estaba lleno de una sustancia similar a la pólvora que se encuentra en los fuegos artificiales. El exterior del mango estaba recubierto con un tipo de gel inflamable, el tipo que podrías encontrar en una tienda de campaña o algo similar. La parte del botón de un toque del paraguas estaba equipada con un tipo de dispositivo de ignición, y cuando se presionaba ese botón, al abrir el paraguas, se encendía el fuego. Lo que empeoró las cosas fue el hecho de que Pedro llevaba un abrigo hecho de un material sintético. El calor del fuego derritió su abrigo en su brazo. El día en que esto ocurrió fue un día particularmente ocupado en la biblioteca, ya que muchos estudiantes estaban preparándose para varios exámenes. Había tantas personas entrando y saliendo que fue imposible para la policía determinar quién era el criminal. También no había huellas dactilares en el paraguas, y dado que el crimen parecía no estar dirigido a nadie en particular, identificar a cualquier sospechoso fue imposible. Tristemente, Pedro no terminó persiguiendo una carrera en béisbol. Optó por una dirección diferente debido a la naturaleza de sus heridas. Qué pena, realmente te hace pensar sobre tomar cosas que no son tuyas, ¿no? Sucedió una noche, hace unos años. En ese momento era estudiante y trabajaba en una tienda de conveniencia para ahorrar algo de dinero para la universidad. Vivía con mis padres. Caminaba un par de kilómetros desde mi trabajo de medio tiempo en la tienda hasta mi casa. Normalmente me recogían, pero esa noche mis padres estaban fuera en una cita. La niebla era espesa esa noche y no había nadie en las calles. Era una noche de otoño perfecta, pero estaba equivocado. Después de unos 10 minutos noté que alguien caminaba detrás de mí. No le di mucha importancia, pero cuando esta persona tomaba cada giro que yo tomaba en mi ruta a casa, comencé a preocuparme. Miré por encima de mi hombro mientras cruzaba la calle y vi que el dueño de los pasos detrás de mí era un hombre. Giré hacia mi calle y subí hasta mi casa, agradecido de escucharlo tomar otra dirección. Era una noche bastante brumosa. Las luces de la calle se habían encendido temprano, y como había trabajado un turno largo, fui a revisar el buzón antes de entrar. En ese momento de mi vida no había tenido experiencias paranormales, ni había estado en línea de ningún peligro inherente. Eso cambió esa noche. Mientras revisaba mi buzón, algo apareció de la esquina de mi ojo que me hizo girar hacia la derecha para enfrentarlo. Al principio pensé que mis ojos me estaban jugando una mala pasada. Luego me di cuenta rápidamente de que había una figura al otro extremo de la calle.
Estaba bastante seguro de que era el hombre, no el tipo de antes. Recé porque fuera extraño porque simplemente estaba allí, completamente inmóvil, y supuse que me estaba mirando fijamente. Mi instinto de lucha o huida se activó y rápidamente me dirigí a mi puerta principal. Los pelos de mi nuca se erizaron. Sabía inherentemente que algo andaba mal en esta situación y necesitaba salir de ella. Desbloqueé la puerta, me giré para echar un último vistazo y casi me desmayo. La figura estaba ahora al final del camino de entrada. Necesitaba entrar y ponerme detrás de una puerta cerrada con llave. Una vez dentro miré por la ventana y él había desaparecido. Estaba temblando de miedo. No podía ver dónde estaba este tipo y no podía decidir si encender o no las luces, pero continué revisando periódicamente la ventana. Casi salto de mi piel cuando el perro del vecino comenzó a ladrar fuertemente. Estaba realmente asustado. Mi sangre se congeló en las venas al escuchar pasos acercándose a mi puerta principal. Corrí cubriéndome la boca para evitar gritar, y miré por la mirilla. La luz del sensor exterior no estaba encendida, pero podía ver bien la pared debido a las luces de la calle, y estaba claro debido a la niebla. Casi sin respirar, miré a través de la mirilla y solté un grito de miedo cuando una sombra oscura apareció. Estaba seguro de que era el hombre con su capucha sobre la cabeza, y estaba a centímetros de la puerta. Instintivamente, encendí la luz y volví a mirar por la mirilla. Él no estaba allí. Corrí por la casa y encendí todas las luces mientras trataba de encontrar mi teléfono. Estaba en tal pánico que no tenía idea de dónde había puesto mi bolso. Temblando de terror, me arrastré a la cocina y agarré un cuchillo del bloque de cuchillos. El perro había dejado de ladrar y por un momento pensé que el hombre había ido a silenciarlos. Estaba demasiado asustado para mirar por la ventana. Entonces escuché la voz de mi vecino gritando. Me salvé. No repetiré el lenguaje que usó, pero se aseguró de que el tipo espeluznante se fuera de nuestra propiedad. Vino a verme y cuando estuve seguro de que el hombre se había ido, abrí la puerta. Hablamos un rato y me calmó. Incluso le pedí que revisara todas las habitaciones de la casa. Estaba un poco avergonzado, pero no puedo decirte lo alterado que estaba. Parecía que habían pasado horas antes de que mis padres llegaran a casa. Les expliqué todo y me dijeron que necesitaba hacer una declaración a la policía por la mañana. Después de una revisión más de todas las ventanas, me fui a la cama temprano. A la mañana siguiente, alrededor de las 2 a.m., algo me despertó y me senté en la cama, esforzándome por escuchar. El silencio era ensordecedor, pero mi corazón latiendo casi dolía con la ansiedad que se acumulaba lentamente. Estaba seguro de que el hombre había vuelto. Revisé las ventanas, nada. Me quedé despierto hasta el amanecer. Nunca lo volví a ver y realmente no quiero volver a hacerlo. Toda la experiencia me aterrorizó. Siempre me aseguro de que las puertas estén cerradas, no importa dónde vaya. Desde entonces he tenido miedo de la niebla. Esto es una experiencia aterradora que tuve con mi hermano la noche en que sucedió. Decidimos ir a ver una película en el cine, pero el problema era que la película no se proyectaba en nuestra ciudad y tendríamos que conducir bastante lejos. Aunque éramos jóvenes, yo tenía unos 16 años y mi hermano 19, así que cuando tienes esa edad, sientes que tienes todo el tiempo del mundo. Era un poco más de 1 hora en coche y la única función era de noche. Llegamos a tiempo, vimos nuestra película y luego cenamos en un lugar de comida rápida. Comenzamos el regreso a casa alrededor de las 11 p.m. Había sido una gran noche, mi hermano conducía y yo estaba en el asiento del pasajero, utilizando el sistema de navegación por satélite ya que estábamos en carreteras desconocidas. Para dar contexto, estábamos volviendo a nuestra ciudad natal en Kagawa desde Tokushima, esto es en Shikoku. El sistema de navegación nos llevó en una dirección diferente a la que vinimos. Parecía estar alejándonos de las autopistas, tal vez para evitar un accidente o algunas reparaciones nocturnas. No era ideal, ya que estábamos en la Ruta Nacional 11 que corre junto al mar. Estaba bien iluminada y las carreteras eran anchas. Ahora estábamos pasando por sinuosos y estrechos pasos montañosos. Nos perdimos un poco ya que ni mi hermano ni yo conocíamos estas carreteras. El GPS no estaba ayudando mucho, pero siendo jóvenes sentimos que el GPS sabría mejor. Así que decidimos seguir sus indicaciones y resultó ser una muy mala elección. Nos adentramos más en la oscuridad de la montaña y lejos de las brillantes luces de la autopista.
Nos asegurábamos mutuamente que probablemente nos enviaban por un atajo y que todo estaría bien. Confiamos en las indicaciones del GPS. Las últimas luces de la calle desaparecieron. Solo había oscuridad delante de nosotros y alrededor. Me preocupé y le dije a mi hermano: «Esto es un poco extraño, ¿no? El GPS dice que está bien». Mi hermano respondió, pero no pudo ocultar su preocupación. Podía verla escrita en su rostro. Los matorrales oscuros y espesos de árboles se alzaban a ambos lados de la carretera, mientras nuestro coche subía más alto en las montañas. Ahora estábamos en caminos irregulares, y el coche hacía algunos ruidos extraños que comenzaron a alarmarme. Sonaba como si el motor estuviera luchando. Tragué mi orgullo y le dije a mi hermano: «Oye, hermano, tengo que ser honesto, estoy empezando a asustarme. ¿Por qué no hacemos un giro en U y volvemos a la autopista?» Mi hermano no respondió, solo estaba fijado en el camino adelante. Sentí que mi corazón comenzaba a latir más rápido. Le hice la misma pregunta de nuevo, no dijo una palabra. Observé cómo apretaba el volante. «Vamos, hermano, me estás asustando ahora». Justo cuando estaba a punto de pedirle que hiciera un giro en U por tercera vez, inhaló profundamente y finalmente habló. «No mires atrás, algo extraño está pasando». Sentí que mi espina dorsal se helaba. Ni siquiera entendí lo que quería decir porque estaba siendo tan vago. Instintivamente quería mirar hacia atrás, pero hice lo que me pidió. Me senté allí en silencio, incapaz de reunir el coraje para decir otra palabra. Por un momento pensé que mi hermano podría estar bromeando. Nos gustaba gastarnos bromas, pero ninguno de nosotros había llegado tan lejos como esto. Parecía demasiado serio. Miré hacia él para ver si tenía una sonrisa burlona en su rostro, pero se veía completamente concentrado y, sin embargo, muy preocupado. Cuando vi esa mirada de determinación en su rostro, supe que había algo detrás de nosotros. Noté que ahora estábamos acelerando. Entonces mi hermano aceleró a fondo. Sentí como me estrellaba hacia atrás en el asiento del pasajero. Era aterrador, en cualquier momento otro vehículo que viniera en dirección opuesta podría aparecer detrás de una de las curvas en la carretera de montaña. Íbamos demasiado rápido. Lo que sea que estuviera detrás de nosotros había obligado a mi hermano a conducir de manera increíblemente temeraria. Desobedecí las órdenes de mi hermano y miré en el espejo lateral para tratar de ver qué había detrás de nosotros, pero no pude ver nada. ¿Mi hermano había perdido completamente la cabeza? Estaba en silencio. Quería rogarle que redujera la velocidad, pero no quería desviar su atención de la conducción. A pesar de estar en estas oscuras y complejas carreteras, él conducía aún más rápido. Estaba seguro de que íbamos a chocar con algo en cualquier momento, así que me preparé. Me tensé. Luego de repente giramos. Derrapamos en un giro brusco hacia la izquierda, y en ese momento cerré los ojos, y me preparé para el impacto. Pasaron 1 o 2 segundos, y lentamente abrí los ojos y miré hacia mi hermano. Había perdido todo el color de su rostro, y sus nudillos estaban blancos, como si se aferrara al volante por su vida. No pude emitir ningún sonido. Solo rezaba para que volviéramos a calles con luces y lejos de lo que sea que había asustado a mi hermano para conducir así. Cerré los ojos nuevamente. Pensar en esa noche ahora, tratar de recordar cómo me sentí realmente, me hace sentir por mi hermano. Quiero decir, si yo estaba tan asustado, apuesto a que él lo estaba aún más, ya que era él quien conducía. Después de unos momentos, mi hermano dijo: «Está bien ahora, ya no me sigue. Creo que estamos bien ahora». Abrí los ojos para ver luces callejeras en la distancia, como si mis oraciones hubieran sido respondidas. Giramos hacia la ruta nacional y vi el mar. Sabía que cuando vi eso íbamos a estar bien. No puedo decirte lo aliviado que estaba en ese momento. Una vez que el alivio se asentó, surgió un nuevo sentimiento: curiosidad. Necesitaba saber qué había causado que mi hermano condujera como si nuestras vidas dependieran de ello. Necesitaba saber qué nos había estado siguiendo. «Hermano, ¿qué había detrás de nosotros? ¿Algo realmente te asustó, no?», le pregunté. Mi hermano inhaló profundamente como antes y dijo algo como esto. Prácticamente tan pronto como tomamos esa desviación hacia las carreteras de montaña, sentí como si nos estuvieran siguiendo. Lo supe porque en un punto se activó el sensor trasero. Al principio no vi nada detrás porque estaba oscuro, y fue entonces cuando me di cuenta de que nos seguía un coche sin sus luces encendidas. Pensé que quienquiera que estuviera conduciendo debía conocer bien estas carreteras de montaña,
si tenía la confianza suficiente para conducir sin luces. Al principio estaba contento de ver que otros coches usaban estas carreteras porque pensó que el GPS podría estar en lo correcto. Dijo que se sintió incómodo porque el coche tenía las luces apagadas. Quería detenerse para dejarlo pasar, ya que aceleraba detrás de él de vez en cuando. Sin embargo, las carreteras eran demasiado estrechas como para permitirle detenerse al costado para dejar pasar al coche detrás. Fue en ese momento cuando echó un vistazo en el espejo retrovisor para tratar de ver mejor al conductor. Dijo que el lado del conductor le quitó el aliento. El conductor tenía la luz interior de su coche encendida, y mi hermano pudo ver su rostro. Estaba sonriendo. Dijo que no era una sonrisa feliz, sino una sonrisa de disgusto que venía con ceño fruncido. Fue en ese momento que mi hermano dijo que sabía que teníamos que alejarnos de ese coche y su conductor. Fue en ese momento cuando empezó a conducir más rápido. Ahora tenía sentido para mí porque cuando miré en el espejo lateral no pude ver nada. Cuando mi hermano hizo ese giro chillón a la izquierda, el coche detrás aparentemente siguió de frente. No estábamos seguros si el conductor intentó dar la vuelta para seguirnos, pero no creemos que lo hiciera porque mi hermano no lo volvió a ver esa noche. Logramos llegar a casa sanos y salvos sin más incidentes. Esa experiencia realmente tuvo un efecto en mi hermano. Se volvió mucho más ansioso y nervioso después de eso. Buscó ayuda, aunque afortunadamente no creo que lo haya marcado permanentemente ni nada. Mi hermano y yo estamos bien hoy en día, estamos bien, sin lesiones. Fue una noche aterradora, sin embargo. Me torturo de vez en cuando pienso en cuáles podrían haber sido las intenciones de ese conductor sonriente. Siento como si estuviera tratando de llevarnos a algún lugar, ya que parecía conocer bien las montañas lo suficiente como para conducir en la oscuridad. No tenía miedo de mostrarnos su rostro, y eso es bastante inquietante. Me hace sentir como si algo más que un robo podría haber estado en juego. Tu suposición es tan buena como la mía. Una vez coincidí con alguien en una aplicación de citas, y eso me desanimó completamente de volver a usar aplicaciones así. Al principio nos llevábamos bastante bien, lo suficiente para tener una cita, pero algo entre él y yo simplemente no encajaba. Desafortunadamente la razón por la que no pensé que podríamos llegar a ser pareja era porque él me parecía un tipo bastante raro, un poco intenso, ¿sabes? Un poco acosador. Desafortunadamente ya tenía mi información, así que a veces recibía noticias suyas y manteníamos contacto a través de una aplicación llamada Line. Sentía que si lo bloqueaba, algo malo podría pasar. Podría perder los estribos. Este tipo tenía una intensidad que simplemente me perturbaba. No quería provocarlo. Sé que suena tonto, pero así me sentía. Eventualmente dejé de abrir sus mensajes, simplemente los dejaba sin leer. Después de un tiempo, él captó la idea y dejó de contactarme. Sé que no es agradable darle la cold shoulder a alguien así, pero él no me dejó otra opción. Si alguna vez le respondía, él saltaba sobre eso y me bombardeaba con mensajes a todas horas del día y de la noche. Dejó de enviarme mensajes y pensé que eso sería el fin de las cosas. Supuse que había desistido y seguido adelante. Sin embargo, un día durante un invierno particularmente frío en mi ciudad, algo malo sucedió. Estaba congelando mientras caminaba a casa desde el trabajo. No pensé que podría sentirme más fría, pero cuando alguien saltó frente a mí desde un callejón oscurecido, mi corazón se sintió como si se estuviera convirtiendo en hielo. Era él, el chico con el que había salido meses atrás. Allí estaba yo, enfrentada al acosador que pensé que había logrado evitar. Estaba realmente asustada. Él simplemente se paró en mi camino y no dijo nada. Solo me miraba fijamente y yo quedé en shock y en silencio. Al principio no supe qué decir, pero después de un par de segundos incómodos, le pregunté qué estaba haciendo aquí. Él dijo algo como: ¿qué tiene de malo que dos amantes se encuentren? Es natural que venga a verte si no puedo alcanzarte por teléfono, ¿no? Muestra que me importa. Lo que dijo no tenía sentido. Habían pasado buenos meses desde que habíamos hablado, y aún más desde que tuvimos nuestra única cita. No tenía ningún sentido. Pensé que obviamente estaba loco y entonces pensé en alejarme de él lo más rápido humanamente posible. Entonces, el instinto de lucha o huida se activó y simplemente corrí. Todo lo que quería era ir a casa y olvidar el extraño encuentro con ese tipo. Pero me di cuenta de que si me había encontrado en mi camino a casa,
Entonces había una buena posibilidad de que supiera dónde vivía. Me di cuenta de que sería totalmente tonto ir directamente a casa, así que me quedé parada mientras nevaba, refugiándome en el arco de un edificio en desuso, pensando frenéticamente qué hacer a continuación. Después de que bajó la adrenalina, la solución era obvia. Necesitaba ir a la policía. Así que fui a mi comisaría local, Koan. Aquí, un Koan es una estación de policía construida en áreas clave de la ciudad, como frente a estaciones de tren o en distritos comerciales. La palabra Koan literalmente significa turnarse para vigilar, porque los oficiales de policía están estacionados allí todo el tiempo. Y estos oficiales se turnan, o kai en japonés, para mantener la vigilancia, que es ban en japonés, las 24 horas del día. Hacen que caminar a casa por la noche se sienta bastante seguro, y he estado agradecida por su ayuda un par de veces en Japón. Después de hacer mi reporte a los oficiales, me dijeron que patrullarían mi área solo para estar seguros. Me sentí tranquilizada, pero no exactamente segura y, si soy completamente honesta, después de esa noche me convertí en una especie de reclusa por un tiempo. Desarrollé un miedo agudo a salir de casa. Pasaron unos 3 meses y no hubo señales de ese hombre con el que coincidí en línea, así que lentamente pero con seguridad recuperé algo de confianza. Salí sola por primera vez en mucho tiempo, confiando en la ayuda de amigos y familiares hasta entonces. Planeaba dirigirme al supermercado, conocía la ruta y sabía que estaba cerca. El Koan estaba cerca y sentí que era una ruta relativamente segura. Sin mentiras, había caminado unos 20 pasos por mi calle cuando escuché una voz que me llamaba desde el otro lado de la calle. Me llamaron por mi nombre. No era un «oye» o un silbido o algo por el estilo. Esta persona me conocía. Esto es más o menos lo que el tipo me gritó. «Hey, he estado esperándote». Cruzó la calle con una ligera carrera y se paró a un par de pasos detrás de mí con una cara completamente seria. «Oye, sabes que no necesitabas llamar a la policía, ¿verdad? ¿No crees que eso fue un poco cruel, cariño?» Estaba tan asustada que no pude emitir un sonido. Sabía que tenía que correr y estoy muy feliz de haber elegido esa ruta para aventurarme por primera vez, ya que sabía exactamente cómo llegar al Koan. Corrí allí y reporté lo que sucedió. Tengo que decir que la vida ha sido bastante libre de incidentes desde esa segunda denuncia, pero así era antes. Siento que he sido llevada de nuevo a una falsa sensación de seguridad. Siento que podría ser la calma antes de la tormenta otra vez. Se acerca el invierno y las noches se están oscureciendo. Cuando comience a caer la nieve, tengo miedo de que todos esos recuerdos de ser acosada vuelvan a mí. Esto sucedió recientemente y debido a ello dejaré mi trabajo a fin de mes. Mi trabajo actual consiste en entregar periódicos en casas en las montañas, básicamente en medio de la nada. Es duro porque tengo que empezar a medianoche para poder hacer todas mis entregas. No paga muy bien, pero es bueno trabajar, especialmente cuando eres joven. Es agradable tener tu propio dinero, ¿verdad? Como dije, comienzo a medianoche y no termino hasta que sale el sol. Y a veces, en los meses más oscuros, el sol no sale en absoluto. Estar solo en las montañas de noche puede ser bastante espeluznante, como puedes imaginar. Quiero compartir mi reciente experiencia aterradora contigo. Ocurrió este invierno. Ya me había acostumbrado al ritmo de las entregas en ese momento. Fue alrededor del invierno que la compañía de periódicos para la que trabajaba intentaba expandir su negocio. Esto significaba que habría más trabajo para mí. Al principio estaba emocionado de ganar un poco más de dinero, pero con el tiempo se volvió cada vez más consumidor de tiempo. Básicamente llegaba una suscripción y luego dependía de mí entregarla al cliente. Así que básicamente estoy montando mi bicicleta por ahí con un mapa porque no hay señal en las montañas. No me refiero a una bicicleta común, sino a una motocicleta de muy baja calidad, de bajo cilindraje. Las personas que compran estas suscripciones tienen una asombrosa habilidad para ser inencontrables. Nunca se sentía como algo sencillo. Tuve uno de estos trabajos de suscripción en esa noche de invierno. Sabía la dirección y sabía que no iba a ser una noche fácil. Había algunos caminos a través de las áreas forestales y, aún peor, algunos de los caminos eran muy estrechos. Apenas podía montar mi bicicleta por ellos. Me fui y conduje mi bicicleta hasta el punto donde comenzaba el camino estrecho. Como era invierno, pensé que sería más seguro si simplemente aparcaba la bicicleta y entregaba la suscripción a pie. Había un sendero peatonal, después de todo.
Había un buzón al final del camino de entrada del cliente. Estaba a poca distancia de la casa. Comencé a bajar la carretera en pendiente hacia el buzón y entonces me detuve en seco. Escuché el sonido de un perro ladrando. No, no solo uno. Parecía que había al menos dos. No pensé mucho en ello y me acerqué al buzón con la suscripción en la mano. Aún estaba completamente oscuro en ese momento, a pesar de ser temprano en la mañana. A medida que me acercaba, noté que una luz se encendió en la puerta principal. Había una anciana de pie bajo el porche. Verla me asustó. Pensé para mí, oh, wow, alguien súper ansioso por el periódico de la mañana. Supuse que, ya que estaba afuera, podría simplemente poner la suscripción en su mano, así que me acerqué a ella. Me detuve cuando comenzó a gritarme, «Detente ahí, ¿qué crees que estás haciendo? Estoy entregando el periódico y tu suscripción». El jefe nos hizo usar un uniforme y teníamos que llevar esta tarjeta de identificación alrededor de nuestro cuello, ya que algunos clientes, especialmente los que viven en áreas remotas como esta, pueden ser escépticos respecto a las personas que no conocen. Peligro de extraños. Levanté mi tarjeta de identificación ya que asumí que podía verme bastante bien. ¿Esperas que crea eso? ¿Crees que eso es prueba?, gritó ella. Pude ver a los perros, especialmente el blanco de sus dientes. Estaban embistiendo mientras los animales gruñían. La anciana luego sacó un par de tijeras de podar largas de detrás de su espalda y las apuntó hacia mí. Instintivamente retrocedí. Solo intenté mantenerme lo más calmado posible. Me pregunté si estaría sufriendo algún tipo de enfermedad, tal vez algo como demencia. Si venía hacia mí con esas tijeras largas, planeaba empujarlas o intentar patearla en el abdomen. Practiqué karate de contacto completo, sin embargo, no era una anciana cualquiera. No sé si podría haberle hecho eso. Esperaba que no llegara a eso. Solo dije, bueno, entonces dejaré esto aquí y me iré. Con eso, me di la vuelta para irme. No me pagaban lo suficiente como para lidiar con esta basura. Aumenté mi paso mientras la anciana seguía gritándome. Sonaba como si se estuviera alterando. Los perros ahora realmente estaban ladrando fuerte. Me giré para mirar por encima de mi hombro y la vi soltar sus correas. Estaba caminando hacia mí, cortando el aire con las tijeras. No tenía sentido. No podía entender una sola palabra de lo que estaba gritando. Era hora de correr. Corrí colina arriba mientras escuchaba a los perros persiguiéndome. No podía creer que literalmente había soltado a los perros sobre mí. Corrí colina arriba tan rápido como pude. Necesitaba volver a mi motocicleta. Llegué a la bicicleta, saqué el soporte y me subí. Encendí el motor y eché un vistazo detrás de mí. Vi las puntas de las cabezas de los perros subiendo la pendiente y me alejé sin mirar atrás. Fue realmente aterrador, para ser honesto. Me considero increíblemente afortunado de haber salido de allí sin ninguna lesión. Esos perros querían morderme, podía decirlo. La anciana parecía que se habría unido también. Me imaginé a ella clavando esas grandes tijeras de podar en mi estómago. Me estremezco al pensar en eso. Ahora, después de entregar todos mis periódicos y suscripciones, hablé con mi jefe y le conté sobre mi encuentro cercano. Decidió que se pondría en contacto con el cliente para ver qué estaba pasando. Ya podía imaginar que iba a tomar el lado del cliente. Era el tipo de persona que era. Sin embargo, encontró que el número de teléfono del cliente ya no estaba en uso. Decidió ir allí él mismo y hablar con el cliente en persona. Le dije que tuviera cuidado con los perros. Dijo que me informaría cómo fue cuando viniera a trabajar al día siguiente. Hablé con él al día siguiente y me dijo que fue allí a encontrarse con el cliente, pero que no encontró nada más que una casa abandonada. Luego se puso en contacto con la empresa de suscripciones para averiguar que alguien querría enviar una suscripción a una casa vacía. Fue en este punto cuando aprendimos que la empresa de suscripciones había falseado los números para hacer que nuestra empresa aceptara su negocio. Querían que pareciera que tenían más clientes de los que tenían. Tenían una cuota que llenar, así que dieron un par de direcciones de casas abandonadas. Estúpido. ¿Quién demonios es la mujer con los perros entonces? No tengo idea. Cuando pienso en cuán llena de odio estaba su cara, me da escalofríos. De ahí mi renuncia a mi trabajo en el periódico. Estoy trabajando hasta fin de mes, así que espero no ser enviado cerca de la casa de la mujer de las tijeras. Solo me quedan
pocos días más de trabajo. Cuando volví a mi ciudad natal el año pasado, ocurrió algo realmente extraño. Comenzó cuando el vecino de enfrente me advirtió que había una persona sospechosa en el área. Aparentemente, alguien andaba tocando timbres de las casas alrededor de la 1 a.m. en el vecindario. Mi vecino dijo que al principio ignoraron el timbre, ya que estaban en la cama porque era muy tarde y todos en su casa estaban durmiendo. Pero el timbre seguía sonando, así que el esposo de mi vecina se levantó para ver qué pasaba. Llevó su teléfono con él para que su esposa pudiera escuchar. Preguntó a través de la puerta con una voz baja quién era y si había alguna emergencia. Entonces una voz de hombre respondió: le hice una promesa a Samira, ¿puedes dejarme entrar? No había ninguna Samira en esa casa ni en la familia de mi vecino, y como era una casa recién construida, tampoco había una residente anterior llamada Samira. Así que él explicó esto al extraño en la puerta y le dijo que se perdiera. Pero es una promesa, la recuerdo bien, dijo el extraño. Bueno, tengo una promesa para ti. Si no te vas, llamo a la policía. De todos modos, el esposo de mi vecina llamó a la policía porque el tipo afuera no mostraba signos de irse. La policía llegó rápidamente, pero el hombre en la puerta ya no estaba por ningún lado. Así que el vecino nos advirtió que tuviéramos cuidado por si volvía. Hablamos de esto en la cena esa noche y recuerdo que mis padres se aseguraron de que todo estuviera cerrado con llave cuando se puso el sol. Más tarde esa noche, mi papá y yo estábamos en la sala viendo televisión. Eran justo después de la medianoche cuando sonó el timbre. Realmente no lo esperaba y pude decir que mi papá tampoco. Allí estábamos, 2 hombres adultos, asustados por el timbre. Antes de asumir que era el raro que había llamado a la casa de mi vecino, realmente fui a verificar. No teníamos forma de verificar el exterior, ya sabes, como esos timbres con cámara, así que me acerqué sigilosamente a la cortina. Corrí la cortina lo suficiente como para crear una brecha para mirar afuera. A través de la brecha en las cortinas vi a un hombre con sombrero y un gran abrigo marrón oscuro. También llevaba botas. Su cara estaba oculta por el cuello levantado de su abrigo. Realmente no podía ver su cara. Observé cómo presionaba el timbre nuevamente. Mi papá me susurró que no me dejara ver por el tipo, así que inmediatamente cerré la cortina. Este tipo definitivamente era sospechoso, no había duda. Quiero decir, no querrías que estuviera en tu puerta, permíteme decirlo de esa manera. Decidimos llamar a la policía, ya que los vecinos ya estaban preocupados por el tipo. Pero hasta que llegara la policía pensamos que lo mantendríamos ocupado, ya que la última vez se fue corriendo. Durante unos 3 minutos seguidos, sonó nuestro timbre. Era tan persistente. Mi papá había tenido suficiente de esto, así que fue al pasillo y se acercó a la puerta. Se paró frente al vidrio esmerilado y preguntó: ¿Quién eres? Soy el tipo que prometió encontrarse con Samira. ¿Cuál es tu nombre? ¿Esto es una emergencia? Le prometí a Samira, realmente quiero entrar. El tipo hablaba en círculos, por supuesto. No había ninguna Samira en nuestra casa tampoco. Si le decías eso, él simplemente seguía hablando de su promesa, lo que no te llevaba a ninguna parte. Seguía diciendo que recordaba su promesa. Mientras esto ocurría, llamé discretamente a la policía. Quería ver a este tipo ser llevado, pero se fue antes de que llegara el coche de policía. Luego escuchamos un golpe en la puerta. «Policía», dijo el oficial. «Tenemos una puerta delante de la puerta principal de nuestra casa, ya sabes, como un porche». Me sorprendió escuchar el golpe del oficial en nuestra puerta principal, no en el porche. Cuando el tipo raro estaba en la puerta, estaba seguro de que la puerta del porche estaba cerrada, y no escuché que se abriera o cerrara cuando se fue. Esta puerta solo puede ser cerrada desde el interior. ¿Cómo diablos fue eso posible? Me asustó, pero a mi papá no pareció importarle mucho. Explicó con calma la situación al oficial. Dio una descripción realmente precisa del tipo, e informó al policía de que esto había ocurrido en un vecindario la noche anterior. El oficial dijo que no había visto a nadie sospechoso en el área. Este tipo sabía cómo escapar y rápido. Sin embargo, había huellas en la nieve. El policía dijo que las seguiría a ver si podía encontrar algo. Prometió que habría un aumento en las patrullas y nos pidió que le informáramos de inmediato si el tipo volvía. Nos advirtió que tratáramos de evitar salir solos tarde en la noche y que verificáramos 2 y 3 veces que las puertas estuvieran cerradas con llave.
Este policía no era un novato, era mayor que mi papá y algo de la situación lo tenía preocupado. Me estaba poniendo muy nervioso. Había algo muy siniestro en este tipo que buscaba a Samira. Mi madre observó todo el asunto. Estaba sentada en las escaleras. Me giré hacia ella y le pregunté si definitivamente había cerrado con llave la puerta exterior, la puerta del porche que mencioné, y ella estaba segura de que lo había hecho. Mi papá pudo sentir nuestros nervios, trató de tomárselo a la ligera. No se preocupen, chicos, lástima que no pudimos atraparlo. Después de que todos confirmamos y estuvimos contentos de que todas las puertas estuvieran cerradas con llave, nos fuimos a la cama. No pude dormir mucho, pero me alivió ver un coche de policía patrullando la zona alrededor de las 3 a.m., desde mi ventana. Al día siguiente, escuchamos que alguien más en el vecindario había tocado el timbre. Mi papá estaba realmente enojado con la policía. Dijo que no debían estar haciendo bien su trabajo si aún no habían atrapado al tipo. Pasaron 4 días más donde otros en la zona reportaron timbres en la noche. Todos decían lo mismo, un extraño llegó a su puerta preguntando por Samira y pidiendo entrar. No fue atrapado. Lo más extraño de esto es que nadie pudo describir cómo era su cara. El extraño era material de pesadillas. Pasé el año nuevo con mi familia y me fui a mi casa preocupado por ellos. Una semana después, llamé a mi madre para ver cómo estaba y me actualizó sobre la situación. La casa al otro lado de la calle de nosotros encontró una nota en su buzón que decía: Samira no está aquí, pero la encontré. Muchas gracias. Las letras estaban pintadas con un pincel, como caligrafía. Me pregunto si también recibiremos una carta de disculpa o qué significa si no recibimos una. Lo siento, suena como una historia mundana, pero imagina si te pasara a ti. Un extraño, cuya cara nadie vio en el vecindario, rondando en plena noche, hablando sin sentido y tratando de convencer para entrar en tu casa. No me gusta. Tampoco me gusta que haya encontrado a Samira. Vivo en un pueblo bastante pequeño y tengo una vida bastante tranquila, para ser honesto. Tengo un trabajo de oficina y trabajo muchas horas, así que realmente no salgo mucho por las noches. La noche en que ocurrió esta experiencia, recibí una llamada de una amiga mía. Honestamente casi no contesto, pero estoy muy contento de haberlo hecho. Llamó para decir que necesitaba que la llevara en coche. No me importó. No tenía planes. Necesitaba que la recogiera de un gran supermercado. Supongo que había comprado un montón de cosas y no quería llevar todo eso en el tren lleno de gente hasta su casa. Estaba feliz de ayudar, aunque me pareció un poco tarde para estar comprando. Eran alrededor de las 11 p.m. cuando llamó. Necesitaba un par de cosas también, así que entré a la tienda para encontrarme con ella. El supermercado estaba casi vacío a esa hora de la noche, aunque usualmente está realmente ocupado durante el día. Compramos nuestras cosas, pagamos y nos dirigimos al estacionamiento. Creo que eran aproximadamente medianoche en ese momento. Un grupo de hombres salió de un centro de juegos cercano como un arcade. Creo que estos chicos salieron porque el lugar estaba a punto de cerrar. Se dirigieron a sus coches mientras hablaban entre ellos y nos miraban a nosotras. Mi amiga me dijo que no se sentía bien y decidimos irnos. Salimos del estacionamiento y un par de los otros coches nos siguieron. Eso era normal, ya que era la hora de cierre y las luces del parque comercial se estaban apagando. Noté que mi amiga estaba callada. Supongo que fue porque dijo que no se sentía bien. La miré y se veía pálida. Me miró y dijo: creo que conozco al chico en el coche detrás de nosotros. No pensé mucho en ello cuando lo dijo, pensé que era solo una coincidencia. Miré en los espejos para ver si yo también lo conocía, y entonces mi amiga de repente dijo: no mires hacia atrás. Ahora entendí por qué estaba tan incómoda y traté de detenerme para dejar pasar al chico, pero entonces mi amiga me reprendió. Me dijo: no detengas el coche, hagas lo que hagas. Hice lo que me pidió y continué. Es mi exnovio, si te detienes tengo miedo de que venga e intente abrir la puerta. Vale, esto es serio, pensé. Decidí no conducir por autopistas. Quería evitar los semáforos que significarían que tendríamos que detenernos. Cuando mi coche se detiene, las puertas se desbloquean automáticamente mientras el coche está en movimiento. Así que decidí tomar las carreteras secundarias y, hombre, fue una mala idea. Pensando en ello ahora, probablemente debería haber ido a una cafetería abierta por la noche o a una tienda de conveniencia, ya sabes, un lugar iluminado con mucha gente alrededor, pero creo que mi amiga habría entrado en pánico si hubiera intentado eso.
Así que seguí conduciendo por estos caminos rurales secundarios hasta que mi amiga se calmó un poco. El coche detrás seguía cada giro que hacíamos. Cuanto más nos alejábamos de la ciudad, menos coches veíamos en la carretera con nosotros. Llegó un punto en el que literalmente solo estábamos nosotros. El coche detrás también estaba acelerando, obligándome a ir más rápido y más rápido. Le pregunté a mi amiga por qué este chico nos estaba persiguiendo y ella dijo: «Creo que lo hice enojar mucho, no quiero quedarme sola en mi casa esta noche». Luego comenzó a llorar y realmente no obtuve mi respuesta. La situación en la que estábamos se volvía más y más inquietante. No sabía cómo iba a terminar y no quería considerar las posibilidades. Seguí conduciendo, no había mucho más que pudiera hacer. Pero entonces se me ocurrió algo. Tenía un coche bastante pequeño y ligero, y el coche detrás era mucho más grande. ¿Qué pasaría si tomaba una carretera estrecha? Quizás eso detendría al chico que nos estaba persiguiendo. Tendría miedo de dañar su coche. Decidí correr ese riesgo y girar en la próxima carretera estrecha que encontrara. Mantuve un ojo en mi sistema de navegación para tratar de encontrar una salida de allí. No quería quedarme atrapado en algún camino sin salida. Necesitaba seguir conduciendo, o al menos llegar a algún lugar seguro, porque no quería enviar a mi amiga a casa en el estado en que estaba. Pensé en intentar llamar a la policía, pero sabía que la policía no haría nada sobre el chico. Parece que solo ayudan después del hecho, nunca antes. Mi amiga estaba sollozando a mi lado, pero se detuvo para disculparse por meterme en este lío. Quiero decir, debería haber sospechado que algo estaba mal. Nunca antes me había llamado para que la recogiera de un supermercado. Dijo que me llamó porque no tenía a nadie más a quien recurrir. Le dije que estaba bien, solo quería saber dónde debía llevarla y ella respondió: «No me lleves de vuelta a mi casa. Si acabamos de perderlo, ahí es donde él estará esperando por mí. ¿Puedes llevarme a la estación de tren?». Dije que podía, pero que también podría quedarse en mi casa por la noche. Se negó vehementemente. Dijo que ya había causado suficientes problemas. Me di cuenta de algo en ese momento. Las cosas que había comprado en el supermercado parecían como si hubiera estado planeando huir. Incluso tenía algo de equipo de campamento. No sabía que estaba tan mal. No entendía completamente la situación, pero sabía una cosa. El hombre que nos estaba persiguiendo era muy peligroso si huir de su vida en nuestro pueblo parecía ser su opción preferida. Dijo que se quedaría en un hotel esa noche. Se bajaría del tren lejos y se mantendría oculta. También iba a cambiar de hotel para asegurarse de que su ubicación cambiara de vez en cuando. Sentí pena por ella, realmente lo hice. Dijo que sentía que él siempre la estaba observando y sabía cómo encontrarla. Eso es realmente aterrador para mí. No quise preguntar sobre su ex, pero tenía curiosidad por saber por qué tenía tanto miedo de que él la encontrara. Dije algo como: «Suena como un tipo realmente horrible», y ella respondió: «No es solo él quien me estará buscando, también es su grupo de amigos». Eso fue aterrador. Algo realmente malo estaba pasando. Logré seguir las carreteras secundarias estrechas de regreso a la ciudad y la llevé a la estación como ella pidió. Estaba seguro de que él ya no nos seguía. Sentí con certeza que había renunciado. Ella se bajó en la estación y descubrimos que el próximo tren disponible llegaría a las 6 a.m. No podía dejarla allí tanto tiempo en el estado en que estaba. Le pedí que viniera conmigo a un McDonald's. Pensé que podríamos hablar un poco más sobre la situación, y tenía razón. Me contó un poco más sobre la situación y ese ex suyo. Me dijo que él no había tomado bien la ruptura. La atacó, hizo amenazas contra sus amigos y familiares y trató de usar el miedo para coaccionarla a volver con él. También estaba convencido de que ella había estado con sus amigos. Dijo todo esto después de que ella descubrió que él había estado en un montón de aplicaciones de citas y conexiones. Una de sus amigas solteras le mostró su perfil y ella lo confrontó. Dijo que sus amigos eran un grupo de acosadores como él también. Me sorprendió y me resultó un poco difícil seguir su historia. Personalmente, creo que podrían haber sido tan malos el uno como el otro con las infidelidades, por cómo sonaban las cosas. Se volvió hacia mí y dijo: «Quiero que te olvides de mí, ¿de acuerdo? No voy a tener nada más que ver contigo. Quiero decir, es muy triste perder a una amiga, por supuesto, pero igualmente no quería involucrarme con esos tipos raros y ser perseguido por hombres al azar en la noche». Me sentía conflictuado. Ella comenzó a llorar de nuevo y seguía diciendo que realmente era su culpa esta vez.
Después de dejarla en la estación de tren y ayudarla a subir al andén con sus bolsas, se volvió hacia mí y me dio 10,000 yenes y dijo: «Gracias. Siempre estaré agradecida por esta noche». Y esa fue la última vez que la vi. Tenía lágrimas en los ojos mientras conducía de regreso a casa desde la estación esa noche, pero se sintieron como si se secaran instantáneamente cuando noté un cierto coche en el carril junto al mío. No podía creerlo. El tipo que me había seguido antes todavía estaba por ahí buscándonos. Me dio escalofríos, pero traté de no hacer obvio que me había dado cuenta. Por alguna milagrosa razón, él no pareció notarme ni a mí ni a mi coche, y después de 4 o 5 minutos bastante aterradores, se desvió en una dirección diferente a la mía. Tan pronto como llegué a casa, me desplomé completamente. Fue la primera vez en mucho tiempo que había estado despierto tan tarde. A pesar de todo lo que sucedió esa noche, estoy contento de haber contestado su llamada. Quiero decir, ¿qué podría haberle pasado si no lo hubiera hecho? Es algo que no quiero preguntarme. Nunca más supe de ella. Avanzando rápidamente 3 meses después, recibí una llamada del número de mi amiga. Estaba realmente interesado en saber cómo estaba, así que contesté de inmediato. Rápidamente descubrí que no era mi amiga al otro lado del teléfono. Sonaba como si alguien ni siquiera estuviera usando un teléfono, es decir, era algo parecido a una computadora. La voz al otro lado de la línea hizo la siguiente pregunta: «Hola, ¿has sabido algo de ella?». El hombre que llamaba desde su número parecía ser educado y amigable, pero sabía que probablemente era uno de los tipos que nos había estado persiguiendo a ella y a mí esa noche. Me dio un poco de miedo decir algo al principio, pero luego logré decir: «De hecho, no he sabido nada de ella en mucho tiempo, lo siento, no puedo ayudarte». «Ah, ¿es así? Bueno, entonces lamento haberte molestado». Y la llamada terminó. Estaba tan asustado, aunque no me estaba pasando a mí. Tenía una forma de contactarla a través de una aplicación de mensajería separada, pero no me atreví a usarla, por si acaso uno de esos tipos o su ex tenía una forma de rastrear sus mensajes. Espero que haya logrado comenzar una nueva vida y, aunque esa llamada fue aterradora, me dijo que no habían logrado rastrearla. Si estás ahí fuera, mantente segura, mi amiga. Mi nombre es Juan y trabajo en una de las empresas tecnológicas más grandes de Silicon Valley. Me encanta mi trabajo, por lo que a menudo me quedo tarde para terminar mis proyectos. Una tarde estaba solo en la oficina. Eran alrededor de las 9 de la noche y todos mis colegas ya se habían ido a casa. La oficina estaba bastante tranquila. Solo el rugido del aire acondicionado y el tic-tac del reloj rompían el silencio. Sumergido en mi trabajo, me senté en mi escritorio, iluminado tenuemente por la luz del monitor. Había una penumbra tenue a mi alrededor. Las lámparas tenues lanzaban largas y ominosas sombras por los rincones. De repente, se escuchó una especie de susurro. Al principio pensé que era solo una corriente de aire o el sistema de aire acondicionado, pero luego los sonidos se repitieron. Entonces escuché, tratando de captar el sonido. Mirando intensamente hacia la oscuridad, intenté ver algo, pero no había nada visible. No había nadie más en la oficina excepto yo. Pensando que era una rata u otro animal pequeño, volví al trabajo, pero el ruido no cesó. Al mismo tiempo, un extraño zumbido sonó en el pasillo, como un suave zumbido de insectos. Estaba seguro de que era uno de mis colegas que había decidido hacerme una broma de esta manera, porque los sonidos eran tan antinaturales como era posible. Cuando abrí la puerta y miré hacia el pasillo, no vi a nadie, pero el zumbido continuaba. Se hacía más fuerte y más cercano. Comencé a sentirme incómodo. Algo estaba mal. Cerré la puerta de mi oficina y marqué el número de seguridad. Para mi sorpresa no hubo respuesta, ni siquiera tonos de llamada. Mientras tanto, este extraño sonido se detuvo frente a la puerta de mi oficina. Lo supe porque el zumbido ahora era constante y lo suficientemente alto. Me quedé congelado cuando la puerta se abrió y el zumbido se intensificó. Esperando ver a uno de mis colegas, crucé los brazos para regañar a este hombre ingenioso, pero en su lugar, mis ojos se detuvieron en una silueta translúcida y tenue. Parecía que la figura estaba a punto de desaparecer, disolviéndose en el aire, pero continuó siendo visible, desafiando las leyes de la física. Estaba asombrado por el encuentro y no pude pronunciar una palabra. El cuerpo estaba paralizado por el miedo, pero un momento después pude superarlo y corrí hacia la oficina contigua a través del balcón.
Escuchando que la figura me seguía, me dirigí hacia el ascensor. Mientras corría por el pasillo, miré por encima del hombro y vi una silueta borrosa flotando en el aire, cada vez más cerca de mí. Al llegar al ascensor, empecé a presionar el botón, cuando de repente sentí una brisa fría pasando junto a mí. La piel se me erizaba, mis manos temblaban. Al darme la vuelta noté la misma silueta, solo que ahora estaba flotando sobre mí en el aire, pero el antiguo zumbido había desaparecido. Sin esperar al ascensor, corrí hacia la salida de emergencia. Saltando por las escaleras bajé corriendo sintiendo algo terrible detrás de mí. Me faltaba el aliento, mis pulmones ardían, pero no me atrevía a detenerme ni un segundo. El miedo me mantenía en movimiento. En pánico llegué al primer piso y corrí hacia la salida sin mirar atrás. Una vez en la calle, corrí sin detenerme hasta llegar a mi casa, donde finalmente pude recuperar el aliento. Mi mente estaba confundida. No podía concentrarme en nada. ¿Qué fue eso? ¿Fantasma? ¿Alucinación? Mi cabeza daba vueltas con el miedo y la incapacidad de explicarlo todo. A la mañana siguiente llamé a seguridad y les conté lo que había sucedido. Revisaron las grabaciones de CCTV y para mi consternación no encontraron nada sospechoso, excepto por mí corriendo solo por el pasillo. No tengo idea de qué fue, pero nunca más volví a salir solo de la oficina después del anochecer. Fue la experiencia más aterradora y confusa de mi vida. Todavía no puedo explicar qué sucedió esa noche, y tengo miedo de que pueda suceder de nuevo. Mi nombre es Justin. Recientemente trabajé en una morgue de un pequeño pueblo en el sur de Estados Unidos. El trabajo no es agradable, pero traté de tratarlo profesionalmente. Una noche, cuando estaba trabajando solo, ocurrió algo extraño. Estaba tratando el cuerpo de una mujer que había muerto en circunstancias inusuales. Mientras comenzaba a lavarla, noté desde el rabillo del ojo que sus ojos azul pálido estaban abiertos y me miraban fijamente. Después de un poco de sorpresa y medir durante unos segundos, continué mi trabajo. Cuando terminé de lavarla, cerré sus ojos y puse el cuerpo en la mesa de embalsamamiento. Pero cuando volví con las herramientas necesarias unos minutos más tarde, sus ojos estaban abiertos de nuevo. Fue muy escalofriante. Intenté cerrar sus ojos nuevamente, pero se volvieron a abrir. Un escalofrío recorrió mi piel. Sin pensarlo, llamé al número de mi jefe y le conté lo que estaba pasando. Aparentemente no me creyó y terminó la conversación diciéndome que continuara trabajando. Pero yo no podía. Sentí que algo estaba mal, así que decidí hacer mi propia investigación. Cuando comencé al día siguiente a examinar los registros médicos de esta mujer, pronto descubrí que había sido asesinada por su esposo Marcos. Él fue arrestado y no negó su culpa. Gracias a buenos contactos policiales, logré organizar una reunión con él. Cuando entré en la sala de interrogatorios, había un hombre con las manos temblorosas. Se quedó mirando el mismo punto y lentamente sacudió la cabeza, haciéndolo parecer un paciente psiquiátrico. «Hola, mi nombre es Justin. ¿Puedo hacerte algunas preguntas?», pregunté con cautela, tratando de no presionar a la persona. No hubo respuesta. «Soy patólogo y solo quería...». Entonces Marcos me miró con desesperación y dijo: «No la mires a los ojos». Asegurándome de haber escuchado, puso algo pequeño en mi mano y se perdió de nuevo. Abrí la mano y encontré una fotografía de su esposa, probablemente. Marcos no dijo otra palabra, así que salí de la estación y fui a trabajar. Todo el camino, las palabras de Marcos resonaron en mi cabeza. Miré la fotografía mientras conducía y de repente me quedé atónito. Ojos. La imagen de la mujer es marrón. ¿Qué demonios? Estaba nervioso por mirar sus ojos azul pálido, pero perder mi trabajo no estaba en mis planes en este momento. Así que estacioné mi coche fuera de la morgue y fui a mi oficina. Cuando abrí la puerta, parte de mi corazón no se detuvo. El cuerpo de la chica había desaparecido de la mesa. Busqué en todas las instalaciones de la morgue, pero no estaba en ninguna parte. Informé inmediatamente a la policía lo que estaba pasando. Cuando terminé la llamada, unos segundos más tarde, una bandeja de herramientas metálicas se estrelló en el suelo detrás de mí y las luces se apagaron. Miré hacia atrás y me quedé congelado de horror. Unos ojos azul pálido emergían de la oscuridad devoradora. Todo mi cuerpo parecía convulsionarse y mis piernas colapsaron. Incluso olvidé respirar por un momento, pero cuando superé mi miedo, me lancé con increíble velocidad. Casi alcanzando la salida, sentí en mis hombros unas manos fuertes
que al momento siguiente me jalaron bruscamente hacia atrás. Rodé por las escaleras con mis propios gritos de horror y el crujido de mis huesos antes de desmayarme. Cuando desperté, muchos dispositivos médicos estaban pitando. Casi todo mi cuerpo estaba vendado, no podía moverme. Sobreviví ese día de milagro, dijo el médico. Desde entonces renuncié y nunca volví. El cuerpo de mi última paciente nunca fue encontrado. Mi nombre es Tom y trabajé como repartidor de comida en Nueva York. Así podía trabajar de noche, lo cual es conveniente porque soy estudiante universitario durante el día. Una noche, alrededor de las 11 p.m., recibí un pedido de catering para el área de Harlem. Según los relatos de mis colegas y las noticias en general, sabía que esta no era una zona segura, pero de todos modos, este es mi trabajo. Después de recoger el pedido, fui al lugar indicado. Cuando llegué a mi destino, había una casa vieja y abandonada frente a mí. Pensé que tal vez era un error porque no había luz en la casa. Después de mirar la hoja de pedido, estaba seguro de que la dirección era correcta, así que, sin pensar demasiado, fui a la casa y toqué el timbre. Nadie respondió. Golpeé la puerta, pero el resultado fue el mismo. Pasaron 5 minutos y no entregué el pedido a nadie. Entonces decidí mirar alrededor de la casa desde el exterior. Al rodear el edificio, noté una luz en la ventana del primer piso. Me acerqué y miré hacia adentro. Lo que vi me dejó con los ojos muy abiertos y el cabello de punta. Había un hombre de espaldas a mí, atado a una silla. Estaba cubierto de sangre y claramente necesitaba ayuda. Intenté abrir la ventana, pero estaba tapiada, así que corrí de vuelta a la puerta principal y comencé a patearla para abrirla. Pero de repente, la puerta se abrió y había un hombre alto y enmascarado en el umbral. Inmediatamente me atacó, golpeándome en la cabeza con algo pesado. Perdí el conocimiento. Cuando volví en mí, había un sabor a hierro en mi boca. Estaba atado a una silla, y frente a mí estaba el hombre atado y golpeado que había visto antes en la ventana. Me miraba con desesperación y esperanza en sus ojos, pero no dijo nada. Mirando de cerca, me horroricé al reconocer a Mirko, que también era un repartidor de mi empresa. Había un olor rancio a sangre y sudor en el aire. No había muebles en la habitación iluminada por una vieja lámpara de queroseno, excepto por 2 sillas. Mirando alrededor tanto como era posible, vi tablones húmedos dispersos y vidrios rotos por todas partes. Cuando intenté desatar las cuerdas, la puerta de la habitación se abrió de golpe y un hombre enmascarado entró lentamente. El largo cabello negro en su cabeza captó mi atención y estaba completamente descalzo, pasando lentamente por cada uno de nosotros, completamente ajeno a los afilados fragmentos en el suelo. El hombre se detuvo justo frente a mí y me preguntó con una sonrisa: ¿Cómo te sientes, Tom? Por un momento, su voz me pareció muy familiar, pero no podía recordar a nadie con quien tuviera una relación tensa. Cuando decidí finalmente averiguar quién me había traído aquí y por qué, abrí la boca y la realidad me golpeó. No podía hablar. Cuando abrí la boca, no pude pronunciar una sola palabra y un momento después sentí un vacío inusual en mi boca. En ese momento el atacante sacó algo de su bolsillo. ¿Estás buscando esto? Lo sostuvo con 2 dedos y sacudió mi lengua cortada, ya encanecida. La lanzó justo sobre mi regazo. Sentí mi corazón latiendo en mi pecho. Todo parecía irreal, como si estuviera mirando el mundo a través de un prisma distorsionado. Respirar se volvió frecuente y superficial. El aire no llegaba a los pulmones. Quería gritar y huir. Si tan solo pudiera. Todo el tiempo el secuestrador enmascarado permanecía frente a mí y observaba con deleite indisimulado mi reacción. Parecía disfrutar de lo que estaba sucediendo. Eventualmente, cuando dejé de retorcerme y lo miré con impaciencia, noté ojos verdes bajo la máscara. Después de sopesar todos los detalles, llegué a una terrible conclusión que me estremeció. Los rasgos y la voz eran exactamente como los de mi excompañero de trabajo Carlos, quien fue despedido en silencio después de ser reemplazado por un pariente del director de la empresa, que estaba sentado medio muerto frente a mí. Carlos estaba fuertemente en desacuerdo con esta decisión, ya que trabajaba bien y sin comentarios. Aparentemente esta es su forma de vengarse de su antiguo jefe. Pasaron los minutos. En la medida de lo posible en esta situación, me preparé moralmente para cualquier resultado e incluso me despedí de mi vida. Pero aún así un pensamiento no dejaba mi mente.
Carlos era un hombre perfectamente cuerdo y siempre me trató amablemente. Diría que incluso éramos amigos porque a veces salíamos después del trabajo a algún bar local. Qué no le agradaba era un misterio para mí. Mientras pensaba, Carlos estaba guardando algunas cosas en su bolso, después de lo cual sacó su revólver y, manteniéndonos a punta de pistola, comenzó a desatarnos de las sillas. Cuando terminó, nos ató los brazos con las mismas cuerdas por detrás y nos dijo que saliéramos de la casa sin hacer movimientos bruscos. Al levantarme sentí un dolor ardiente en la pierna, lo que me impedía caminar normalmente. Lentamente saliendo de la casa, miré mi pierna y noté un corte profundo. Mirko, mi compañero de infortunio, tenía una herida similar. El atacante pensó en cada pequeño detalle. Pensé con amargura, sabiendo lo mínimas que eran mis posibilidades de sobrevivir. Carlos nos puso en el coche sin bajar el revólver y nos dijo que no nos moviéramos. Arrancó el motor y se adentró en los espesos matorrales del bosque más cercano. Después de 15 minutos, el coche se detuvo. Girando hacia atrás, Carlos se quitó la máscara y frunció el ceño al mirarme. Amigo, lo siento. Olvidé por completo la garantía de entrega en este restaurante si el repartidor no confirma el pedido. No deberías haber venido, ¿de acuerdo? En ese momento escuché una sirena de policía. Aparentemente, alguien de los vecinos de la casa medio desierta nos había visto y llamó a la policía. Carlos entró en pánico y arrancó el coche. Para mi gran alivio y felicidad, esta huida no prosperó y, un minuto más tarde, estábamos rodeados de coches de policía. Carlos fue detenido, y Mirko y yo fuimos trasladados al hospital. Después de eso me vi obligado a cambiar de profesión y trabajar de forma remota, dándome cuenta de que la entrega de comida no era el trabajo más seguro del mundo.